Ya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Ah, sí. Ya están. ¿Me están escuchando, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Yo no los escucho, pero ustedes me están escuchando. Bueno, hermanos, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Recuerden, hermanos, que estamos hoy en esta noche estamos transmitiendo desde acá de Cartago Valle. Pastor Elías, para los que no me conocen, soy el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Estamos gozosos de que Dios nos haya dado ese privilegio. El incidente que tuvo el hermano en Barranquilla, estaba lloviendo, en las noticias mostraron de que había una tempestad tremenda y que se fue la luz, en fin, de todas maneras, déjeme decirle que gloria a Dios que podemos tener el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar para darle la gloria a Dios y poner todo en Dios maravilloso en esta noche. Darte la gloria y la honra, maravilloso Dios, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda alabanza. No hay nadie como tú, Señor. La gracia se derramó sobre ti, maravilloso Rey, y por tu gracia, maravilloso Dios, somos salvos. Somos salvos porque tú eres maravilloso con nosotros, Señor, y nos has dado la salvación por medio de tu Hijo. Señor, sabiduría y entendimiento, y podamos entender esta tu verdad, Señor. Señor, muchas gracias para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así pues, Dios maravilloso, te alabamos, te bendecimos. Entonces, seguro, hermano, que me están escuchando, todos están bien. Gloria a Dios. Ya ahí también ya se han conectado los otros hermanos y todo. O podemos hacer un poquitico de tiempo para que más hermanos vayan llegando, los que el corazón de la adoración, en realidad, en esta noche, entendiendo la verdad de Dios. Porque el corazón de la adoración es rendirse, es entregarse a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer Romanos capítulo 6, versículo 13. Y vamos a mirar el versículo 13 de la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Gloria a Dios. Vayamos pues, hermanos, a la Biblia y miremos Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como vosotros mismos la verdadera a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Gloria a Dios.
La gloria y la honra sean para el Señor. Dice la palabra de Dios que la palabra rendición es poco popular en esta vida actualmente. Se ve con la palabra sumisión. Entonces esto implica derrota y nadie quiere ser perdedor. Así es, hermanos. La rendición evoca imágenes desagradables y esto es lo que sucede. Ahora bien, reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte, casi siempre, hermanos, casi siempre se usa en un contexto negativo. Así es pues de que los delincuentes son atrapados y entregados a las autoridades. La cultura actual de competitividad nos enseña a que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos. Esa es la cuestión. Y eso es muy importante, hermano, para nosotros. Nunca debemos rendirnos, porque no se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es imposible. Así es pues que preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. No obstante, la gente dice, bueno, el que gana es el que goza. Y esto es lo que se practica hoy en día. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Pero nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos. Pero déjenme decirle, hermano, que la entrega a Dios es el corazón de la adoración. Gloria a Dios. Eso es muy importante pues que lo entendamos y lo sepamos, hermano. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Así es, hermano. Nos entregamos a Él, no por temor o obligación, sino por amor, porque Él nos amó primero. Así es pues de que esto es muy importante, hermano, que entendamos esto. Él nos amó primero. Después de escribir 11 capítulos de la carta a los romanos, explicando la increíble gracia de Dios con nosotros, Pablo nos exhorta a entregar nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo. Amén. Vayamos a Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios, hermanos. Y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben obedecer, hermanos. Gloria a Dios. La verdadera adoración es agradar a Dios. Se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La verdadera adoración, a agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. Entonces, la primera y última palabra de ese versículo son las mismas: ofrezcan. Ofrecer a Dios es la esencia de morir al yo. Así es, pues, es muy importante que lo entendamos, hermano. Tenemos que morir al yo. Es decir, hermanos, ponernos en manos del Espíritu Santo. Y eso es lo que se haga, no como se le llame. Dios quiere nuestra vida, toda, hermano, toda nuestra vida.
Por eso es que vemos que hay tres obstáculos que bloquean nuestra entrega total a Dios. Y esto es lo que yo quiero explicarles y comentarles en estos tres puntos que vamos a tener del mensaje, a estudiar ese mensaje en 3 puntos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos el primero es el temor, el segundo es el orgullo y tercero la confusión. Es decir, nosotros no nos damos cuenta cuánto nos ama Dios. Y esto es lo que tenemos que realmente entender, hermano. Que no nos damos cuenta cómo nos ama Dios. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Malinterpretamos lo que significa la entrega a Dios. Vamos a analizar el primer punto. ¿Puedo confiar en Dios? Esa es una pregunta que les hago yo. ¿Puedes confiar en Dios? Porque la confianza, hermanos, es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él. Así es, pues, hermano, que esto es lo que necesitamos entender. Pero tampoco puedes confiar en Él hasta que no le conozcas mejor. Cuando es decir, el temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Entonces, cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resulta la entrega. ¿Amén? Si están viendo, hermanos, si está bien. Su amor de manera. Él te dice que ama, nunca te pierde de vista, cuida todos los detalles de tu vida. Él te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Tiene buenos planes para tu vida. Te perdona y es cariñoso y paciente contigo. Gloria a Dios. Él te ama mucho, más de lo que te puedas imaginar, hermano. La mayor expresión de su amor es el sacrificio de su Hijo por ti. ¿Sí? La mayor expresión de su amor, hermanos, es el sacrificio de su Hijo por ti. Gloria a Dios. Se está torciendo. Entonces, hermanos, miremos pues cómo es de importante entender cómo es la entrega a Dios. La palabra, hermanos, vayamos a Romanos 5:8. La palabra en Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, si quieres saber hermanos, no un amigo, hermano, sino un amigo, gloria a Dios. Así es, pues, hermanos, que entendamos esto para que podamos entrar al segundo punto. Descubrimos, pues, que no es un tirano sino el Salvador, no un jefe sino un hermano, no un dictador, sino un amigo. Alabado sea el Señor. Ahora en el segundo punto, el segundo punto es el obstáculo para nuestra entrega total. Y eso es nuestro orgullo. Porque no queremos admitir, hermano, que somos meras criaturas y que no podemos controlar todo. Esa es la tentación más antigua.
que nos ignoran es que la nuestra es en realidad una lucha con Dios. Así es, hermano. En realidad es una lucha con Dios. Queremos a Dios y de ninguna manera podemos ganar esa lucha. No somos Dios ni nunca lo seremos, hermano. Nunca seremos Dios, jamás. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos para con el intelecto, pero no con las emociones. Y cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, entonces reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento, mis amados. O más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos, más ricos. Todo eso queremos hacer, hermano. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa y nos disgustamos cuando eso no ocurre. Cuando nos disgustamos, nos ponemos mal. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos. Respondemos con envidia, con celos y autocompasión, hermano. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, nos sucede eso. Y por eso es que respondemos con envidia, celos y autocompasión. Tremendo, hermano. Eso es lo que significa rendirse. La rendición a Dios no es resignación pasiva, hermano, ni fatalismo, no es para la pereza, jamás. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario, hermano, es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Esta es la cuestión. Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar. La entrega no es para cobardes, hermano, ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. No, hermano. Tampoco significa dejar de pensar solamente. Porque Dios quiere, hermano, Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. Tú tienes la mente de Cristo. Tú eres, hermano, el cuerpo de la iglesia y Cristo es la mente de ese cuerpo. Gloria a Dios. Dios la entrega no implica reprimir nuestra hermano, porque Él quiere usar nuestra personalidad que es única. Hermanos, somos únicos, nadie es otro. Somos únicos, hermanos, verdaderamente. Así es. La confianza. Dice sí, Señor, a cualquier cosa que te pida. Pero decirle no, Señor, sería una contradicción, hermano. No podemos llamar al Señor, o no podemos llamar Señor a Jesús si nos negamos a obedecerle, hermano. No podemos llamar al Señor Jesús si nos negamos a obedecerle. Oh, alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, después de pasar la noche pescando infructuosamente, Pedro fue un modelo de entrega. Miremos a 5:5, cuando Jesús le dijo que intentara de nuevo. Ahora le digo, hermano, que aquí hay un ejemplo de entrega tremendo el que hace Pedro. Dice Lucas 5:5, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta la entrega de este apóstol aquí, hermano? Maestro,
Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Eso se entrega a Dios, hermano. Las personas consagradas obedecen. Déjeme decirle, hermano, las personas consagradas obedecen la palabra de Dios. Incluso, aunque piensen que no tiene sentido, hermano. Gloria a Dios. Para muchas personas, el elemento más difícil de entregar su dinero muchos han pensado, bueno, yo quiero vivir, hermano, para Dios. Suficiente dinero para tener una vida cómoda y jubilarme algún día. Eso, así piensan muchas personas. Pero, hermano, la meta de una vida consagrada no es la jubilación, porque compite con Dios por la atención primaria de nuestra vida, hermano. Compite con Dios, hermano. A la atención primaria de nuestra vida. Jesús dijo, ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Eso dijo Jesús, hermano. El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. Aquí vamos a ver ese ejemplo de Jesús, hermano. El ejemplo de entrega personal, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. La noche antes de su crucifixión, Jesús se entregó al plan de Dios. Mire, Jesús se entregó a Dios. Se entregó al plan de Dios. Nosotros nos tenemos que entregar al plan de Dios, no Dios al plan de nosotros. Jamás, hermano. Entonces, mire, Jesús oró pidiéndole al Padre que, como todo era posible para él, no le hiciera beber esa copa de sufrimiento, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Gloria. Jesús no diciendo, Dios, si puedes evitarme este dolor, o hazlo. Ya había afirmado que todo era posible para Dios. Y en vez de eso, ¿sabe cómo oró Jesús? Déjeme decirle cómo oró Jesús. Dios, si lo mejor para ti es librarme de este sufrimiento, hazlo, por favor. Pero si es para cumplir con tu propósito, yo también quiero así. Tremendo, hermano, ejemplo de entrega hace aquí Jesús. La entrega auténtica dice, Padre, si este problema, Padre, si este dolor, Padre, si esta enfermedad, Padre, si estas circunstancias son necesarios para cumplir tu propósito y para tu gloria en mi vida y en la vida de otro, no me libres de este trance, dice el Señor. Oh, hermano, gloria a Dios. Esto lo tenemos que entender muy bien y comprender, hermano, lo que es entregarnos a Dios. Y en este tiempo, sobre todo, hermano, nos vamos a dar cuenta que mucha gente se va a entregar a Dios, porque ya han descubierto, hermano, que esa es la adoración del corazón, la entrega a Dios. Mire, este grado de madurez no se logra fácilmente, hermano. En el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios, mire, en el grado de madurez, ese grado de madurez no se logra fácilmente. En el caso de Jesús, vuelvo y le digo, en el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios fue tanta que sudó como gotas de sangre, hermano. Mire que no es el plan de nosotros, sino el plan de Dios, alabado sea el Señor. La entrega implica trabajo duro. En nuestro caso, es un combate, hermano, y es un combate intenso contra nuestra naturaleza egocéntrica. Así es, hermano. Es un combate intenso contra nuestra naturaleza egocéntrica. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hermanos, gloria a Dios. Las bendiciones de rendirnos. Miremos las bendiciones de rendirnos. La Biblia no podría ser más clara con respecto a los beneficios que trae una vida completamente, hermano, entregada a Dios. Así es, hermano. Una vida completamente entregada a Dios. Mire, en primer lugar experimentamos paz. Vayamos a Job 21, hermano.
Gloria a Dios. Vamos a Job 22, 21. Job 22, 21. Amén. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Gloria a Dios, hermano. Así es, pues, hermanos, que es maravilloso, hermano. Deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es maravilloso, hermano, que tendremos paz. Gloria a Dios. Entonces dejemos de discutir con Dios y pongámonos de acuerdo con Él y por fin tendremos paz y las cosas nos irán bien. Luego experimentamos la libertad al someternos a los caminos de Dios y seremos libres para siempre. Vayamos a Romanos 6, hermanos, versículo 17, 18. Romanos capítulo 6, versículo 17, 18. Amén. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado y siervos de la justicia. Gloria a Dios. Así es, pues, hermanos, que sus mandatos los liberan para vivir abiertamente su libertad. Así es, hermanos, porque experimentamos la libertad al someternos a los caminos de Dios y por eso nos hacemos libres, hermanos. Gloria a Dios. Su mandato los libera para vivir abiertamente su libertad. Gloria a Dios. Ahora vamos al tercer punto y terminamos, hermano, gloria a Dios, con el tercer punto. Y dice, en tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo puede derrotar las tentaciones pertinentes, hermano, y los problemas acuciantes si los entregamos a Él. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, cuando Josué, hermano, estaba próximo a la batalla más grande de su vida, se encontró con Dios. Sí, cuando José estaba próximo a la batalla más grande de su vida, se entregó con Dios, hermano. Así, se postró en adoración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. ¿Sí me entiende? Se postró en adoración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. No que Dios se sometiera a los planes de José, porque esa entrega le permitió una victoria importante sobre Jericó. Y esta es la paradoja, mis amados hermanos. La victoria viene de rendirse. La entrega no nos debilita. La entrega a Dios nos fortalece, hermano. Por eso nos fortalecemos es con la entrega a Dios. Así es que cuando nos entregamos a Dios, no hay por qué temer o rendirnos a nada más, hermanos. Seguro que no. Porque Dios usa a las personas consagradas, hermanos. Por eso es que tenemos que estar consagrados, porque Dios no usa sino las personas consagradas. Mire, Dios eligió a María, hermano, para ser la madre de Jesús. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. No porque fuera talentosa o que fuera rica o que fuera hermosa, sino porque era una persona completamente consagrada a Él, hermano. Oh, alabado sea el Señor. Cuando el ángel, hermano, le explicó el inverosímil plan de Dios, ella en calma le respondió que era la sierva del Señor, hermano. Y ella dijo que era la sierva del Señor y que hágase en mí según tu palabra, y que estaba dispuesta a aceptar lo que Él quisiera. No hay nada más poderoso, hermano, que una vida puesta en las manos de Dios. Dios no escogió a María por más nada, ni que porque era bonita, porque el papá era rico, o que... No, hermano, porque era una persona consagrada a Él. Así, cuando nosotros nos consagramos a Dios, Él nos puede usar para la gloria y honra de Él, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, así es, hermano, que la palabra nos clarifica toda la verdad de Dios sobre la entrega. Así que debemos someternos completamente, hermanos, a Dios, porque la mejor manera de vivir es esa, hermano. La mejor manera de vivir es esa.
Al fin y al cabo todos acabaremos rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o expectativas de otros, tal vez al dinero o al resentimiento, al temor o a nuestro propio orgullo, hermano, a nuestro deseo o a nuestro ego. Dios nos diseñó para adorarlo, hermano, y si no lo hacemos, crearemos otras cosas como ídolos para entregarle nuestra vida, y no es correcto esto, hermano. Somos libres de elegir. Mire, hermanos, somos libres de elegir a quien nos rendiremos. Si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos. Hermano, entregarse no es la mejor manera de vivir. Mire, entregarse no es la mejor manera de vivir. Es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa da resultado, hermano. Entregarse es la única manera de vivir. Otra cosa no da resultado, hermano. Cualquier otro enfoque conduce a la frustración, a la decepción y destrucción propia. Por eso somos libres de elegir a quién nos rendiremos, hermano. Así es, por eso, como dice, vayamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, para que terminemos ya con ese versículo, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Acuérdate de la entrega a Dios. Dice Marcos el Evangelio del reino de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y Evangelio. Y esto fue lo que vino enseñando Jesús. Predicar el Evangelio y creer en el Evangelio. Gloria a Dios, hermano. Así es, pues, de que esas son las dos condiciones que Dios ha puesto, hermano. ¿Qué es creer en el Evangelio, hermano? Creer en el Evangelio es reconocer que somos pecadores y apartarnos de los pecados presentes. Su hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese es el Evangelio del Mesías de la cruz del Calvario, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores, que es arrepentimiento, y nos apartamos del pecado, hermano, los jueces supremos del cielo nos declaran inocentes, hermano, porque nos hemos arrepentido y por fe hemos creído en la propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, hermano. Eso es nacer de nuevo. Cuando creemos en el Evangelio, nacemos de nuevo, hermano. Gloria a Dios. Reconocemos nuestro pecado y nos apartamos del pecado presente. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Él el abogado que tenemos, el que nos limpia. Por eso es algo supremo. Hay unos jueces supremos que nos han librado de la muerte. Ahora tenemos vida eterna porque hemos creído en el Evangelio, como dice nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es lo que creemos, hermanos, para poder ser salvos. Gloria a Dios, hermano. La gloria y la honra sean siempre para Dios. Amén. Vamos a Marcos, ¿qué? Marcos 14 y 15. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar para que terminemos el mensaje. Recuerden, hermano, debemos de entregarnos a Dios. Dios no usa sino las personas que se entregan a Él. Y por eso
Así es. Somos libres de elegir. Si elegimos creer en el Evangelio o rendirnos, pero no podremos librarnos de las consecuencias de esa elección. O queremos estar con Satanás o queremos estar con Dios en la ciudad nueva, en la nueva Jerusalén, para siempre, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oremos, hermano. Oh Señor, agradecido estamos, maravilloso Rey, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, nos has dado una palabra maravillosa, Señor. Espero que los hermanos también la hayan captado como yo la sentí, Padre Celestial. Sé que debemos de entregarnos a ti, que tú no usas sino personas que se entregan a ti, Señor. Por eso entregamos este evangelio de salvación a todos aquellos, oh Dios, que necesitan de ti, maravilloso Rey. Así como un día nosotros estamos vacíos, sin Dios y sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados, Señor. Vida eterna, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Recuerden que es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo de Cartago y estamos este mensaje. Dios quiere, hermano, que sea de mucha bendición. Yo quiero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.